Hoy vamos a hablar sobre la relatividad especial. La relatividad especial es el trabajo realizado por Einstein en 1905. Hablar necesariamente de la relatividad especial implica hablar en muchos aspectos sobre la vida de Einstein. Él publicó su primer trabajo Relatividad Especial en 1905 y luego publicó en 1916 publicó la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad fue escrita en 1916. Esta teoría, como veremos más adelante, es una generalización haciendo la inclusión de la gravedad, que fue lo que le hizo falta en su primer trabajo de 1905. Entonces, incluye la gravedad. Como antecedentes históricos a la teoría especial de la relatividad, como antecedentes históricos, entonces tenemos en primera instancia el experimento de Michelson y Morley, realizado entre 1886 y 1887. Miraremos ahora en sí cómo fue el experimento de Michelson como uno de los antecedentes importantes que buscaba demostrar la existencia del éter. El éter era un fluido que debía llenar el universo. Estamos aquí históricamente hablando de una visión o una cosmovisión mejor mecanicista. Hay que entender que esa visión mecanicista venía directamente, como su nombre lo indica, de la mecánica de Newton, la gran influencia de la mecánica de Newton, el estudio particular de las ondas, que al momento pues se sabía que las ondas mecánicas necesitaban de un medio para poderse propagar, y de forma análoga se creía que las ondas electromagnéticas también necesitarían de un medio. Hoy en día sabemos que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para poderse propagar, pero en esa visión mecanicista de la época, el medio que se suponía debía permitir el viaje de las ondas electromagnéticas debía ser el éter. Bueno, entonces miremos ahora lo que sucedió con este experimento, considerado uno de los experimentos más importantes de la física, y cómo dio este experimento origen a uno de los aparatos también más utilizados y más precisos utilizados en la física, el interferómetro de Michelson. Bueno, aquí también habría que hablar, históricamente hablando, de las influencias que existían acerca de la misma mecánica galileana. La mecánica galileana tenía sus propias leyes de transformación. Entonces vamos a suponer lo siguiente: supongamos que tenemos un sistema de referencia. Voy a
llamar este sistema de referencia S, con 3 coordenadas, un sistema tridimensional. Esto es X, esto será Y y esto será Z. Voy a hacer la analogía con el Transmilenio. Supongan que este es el marco de referencia, S es el marco de referencia de la estación. De la estación del Transmilenio. Y vamos a mirar cómo pasa un bus. Ese bus, voy a llamar ese sistema de referencia del bus, lo voy a llamar S'. En este caso, S', que es el sistema de referencia del bus. Va a tener, digamos, desde el punto de vista de un experimento mental. Aquí cobran vigencia e importancia los experimentos mentales, porque vamos a suponer una hipótesis. La hipótesis que vamos a suponer en este caso, en nuestro experimento mental hipotético, será que el bus de Transmilenio va a ser transparente. Si el bus de Transmilenio es transparente, eso nos implica que desde el sistema de referencia de la estación podremos ver todo lo que sucede al interior del bus. Entonces supongamos si aquí en este punto sucede algún evento, lo que sea, la caída de un lápiz, la caída de un cuaderno, la caída de un celular, puede ser, gracias a la transparencia del bus, puede ser observada desde el sistema de referencia del laboratorio que va a ser la estación. Entonces, las ecuaciones de transformación desde el punto de vista de la mecánica de Galileo son las siguientes. Entonces, este sistema de referencia, voy a suponer el del bus, se mueve con una velocidad constante, paralelo a la ubicación de la estación. Entonces, si miramos las coordenadas del evento en el bus descritas desde el sistema de referencia de la estación, debe respetar las siguientes normas. Entonces, voy a tener que la coordenada que hay de aquí, esta distancia que hay de aquí a acá, voy a colorearla con este color azul para indicarla. Esta distancia recorrida va a ser el producto de la velocidad por el tiempo. ¿De cuál velocidad? Pues la velocidad del bus. Y luego voy a tener la coordenada al interior del bus del objeto, del suceso que se está presentando. Voy a llamarlo en este sistema de referencia. Las coordenadas serán X', Z' y Y'. Es decir que en este caso la coordenada horizontal será una coordenada X'. Desde ese punto de vista, entonces, para la mecánica de Galileo, esta situación tendría el siguiente aspecto. X, que sería la coordenada descrita en el sistema de referencia del laboratorio, debe ser igual, ¿cierto? X debe ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, o sea, toda esta distancia, más la coordenada X'. En la mecánica de Galileo, el tiempo y el espacio son absolutos. Espacio y tiempo son absolutos. ¿Qué quiere decir eso? Que para todos los observadores el tiempo y el espacio son el mismo. Tiene sentido con respecto a el sentido común que nosotros a veces manejamos, ¿cierto? Bueno, como el tiempo y el espacio son absolutos desde esta visión galileana, entonces esta es la ecuación de transformación, ¿cierto? La ecuación de transformación de la coordenada X.
En direcciones perpendiculares al movimiento, pues no se van a ver afectados. Y será igual a y', z será igual a z' porque no hay movimiento. Si estas son las ecuaciones en el sistema S. Si quiero calcular las ecuaciones en el sistema S', pues simplemente despejo. Me va a quedar que x' será igual a x menos b por t. Y de forma análoga, entonces y' es igual a y z es igual, z' es igual a z. Estas son las famosas ecuaciones de transformación de Galileo. ¿Qué subyace, digamos, qué realidad subyace a estas ecuaciones? Que vamos a tener unas ecuaciones de transformación para las velocidades. Nosotros sabemos que si derivamos, lo que siempre hacemos en física es derivar para estudiar la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Si yo derivo, por ejemplo, con respecto al tiempo, la primera ecuación que obtuvimos era la derivada con respecto al tiempo de bt más x'. Entonces la derivada de x con respecto a t será u, la velocidad, voy a llamarla ux, y eso será igual a la derivada. Entonces aquí tengo la derivada y una suma. Como la velocidad es una constante, la velocidad sale, y como estoy derivando con respecto al tiempo, pues la derivada con respecto al tiempo sería 1, más la derivada de x' con respecto a t, que sería ux'. Entonces, de acuerdo a la mecánica de Galileo, las velocidades se pueden sumar. ¿Cuál va a ser el inconveniente que vamos a tener con respecto a la relatividad? Que de acuerdo a lo que nos muestra el experimento de Michelson y Morley, no es posible aplicar esta aritmética en la suma de las velocidades teniendo en cuenta la velocidad de la luz. Esto da lugar entonces a unas nuevas leyes de transformación que van a ser las ecuaciones de transformación de Lorentz. Pero antes de hablar de las ecuaciones de transformación de Lorentz, quiero detenerme a hablar un poco del corazón de la relatividad. Entonces, ¿cuál es el corazón de la relatividad? La relatividad se basa en dos postulados. ¿Cuáles son los postulados de la relatividad? Entonces, el primer postulado de la relatividad propuesto por Einstein en 1905 es el principio de la relatividad. El principio de la relatividad plantea que las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, las leyes de la física deben ser las mismas para todos los observadores. En sistemas de referencia inerciales. Bueno, y recordemos que un sistema de referencia inercial es aquel que se mueve con velocidad constante o se encuentra en reposo. El segundo postulado de la relatividad plantea la constancia de la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz es una constante universal.
Y es aquí donde viene el problema, porque si es una constante universal, quiere decir que todos los observadores, independientemente de su sistema de referencia y su estado de movimiento, medirán la misma velocidad de la luz. O sea que si nos devolvemos a lo que estábamos diciendo de la mecánica de Galileo, encontramos que habrían serios problemas para considerar estas ecuaciones de transformación de suma de velocidades. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas más importantes de estos dos postulados? Está el concepto de la simultaneidad. Hablemos de consecuencias. Consecuencias. Está el concepto de la simultaneidad. ¿Y qué es el concepto? ¿Y qué es la simultaneidad? Dos eventos que son simultáneos en un marco de referencia en general no son simultáneos en un segundo marco de referencia que se mueve con respecto al primero. Entonces este concepto de simultaneidad nos obliga necesariamente a hacer una interpretación diferente de lo que es el espacio y de lo que es el tiempo. Ahora vamos a decir que el espacio y el tiempo son relativos y van a depender del estado de movimiento en el cual se encuentre el observador. Como consecuencia inmediata de esta situación surgen dos aspectos particulares muy importantes. El primero se conoce como la dilatación del tiempo. Es decir que obviamente el tiempo va a ser diferente para cada observador y lo mismo va a suceder con las longitudes. Vamos a hablar de la contracción de las longitudes. Pero para ello, para poder entender esta situación un poquito más, se requiere de observar la interpretación geométrica del movimiento de un objeto con respecto a otro observador.